¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Conoceremos mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Together, por Milton Montoya, una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más perros. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta nueva temporada de Together llamada Maricas y Judíos, las dos caras de la discriminación. Y el episodio del día de hoy hablaremos del pinkwashing, pero empezaremos a hablar de que los judíos son tan malos que construyeron un país que trata bien a los gays en un vecindario donde nos meten presos, nos castigan a latigazos, nos lapidan o nos cuelgan de una soga. Pero no nos engañan. En realidad, es parte de una estrategia publicitaria malévola para que las personas preocupadas por los derechos humanos no se den cuenta de lo degenerados que son. Fingen que están a favor de las libertades civiles y la igualdad de derechos y contra la homofobia. Incluso lo prueban con hechos concretos, pero es puro teatro. Lo hacen de perversos nomás para ocultar al mundo sus verdaderas y viles intenciones. Para eso son judíos y encima sionistas. No enloquecí. Tampoco me hice nazi a esta altura de mi vida. Y lo anterior es solo un resumen, obviamente irónico, de la versión más difundida de la teoría conspirativa conocida como pinkwashing, según la cual el verdadero motivo por el que Israel es el único país de Oriente Medio donde a los gays no nos tratan como a basura, es porque los sionistas usan los derechos de los gays para hacer propaganda ante el mundo occidental. Y esconden así que en realidad son tan despreciables como decía el buenazo de Adolf Hitler, un incomprendido que cometió algunos excesos contra judíos, homosexuales, gitanos, discapacitados, comunistas y otros enemigos de la humanidad, como quien esto escribe, y ya han tratado de explicármelo sin ponerse colorado. Y a muchos amigos de izquierda no les va a gustar esta temporada, lo siento, y como activista no quiero la simpatía de la izquierda antisemita ni de la derecha antisemita, que apenas se diferencian por la retórica y las excusas usadas para justificar su odio contra los judíos, no muy diferente del también milenario odio contra los gays. Y si quieren parar acá y olvidar este podcast, todo bien. Si deciden seguir adelante, están avisados. Hablaremos en este episodio de maricas y judíos, esa gente a la que han tratado tan mal en casi todo el mundo a lo largo de la historia. Hermanos en el odio que las mayorías nos han tenido durante tanto tiempo. Algo entendemos los unos de los otros. Y hablemos, en primer lugar, de información relevante para entender esta situación. Israel está lejos de ser el paraíso en la tierra para la población LGBT. Ya no hay derechos civiles básicos como el matrimonio que sus leyes no reconocen. Pero si hubiese que dividir al mundo en una escala del 1 al 5, en la que el 1 fuera para los países donde hay una pena de muerte para los homosexuales como Irán y Arabia Saudí, y el 5 para aquellos donde la población LGBT tiene todos sus derechos civiles reconocidos en la Constitución o en las leyes, y el combate contra el prejuicio y la discriminación por orientación sexual, identidad de género es política de Estado, sería como Holanda o Argentina. Israel estaría en el número 4, al igual que muchos países de Europa Occidental. Algo destacable en una región donde pocos llegan al número 2. Cruzando la frontera, nos matan o nos meten presos, lo cual no justifica lo que falta, pero lo pone en perspectiva. No es casual que Tel Aviv sea una de las ciudades más elegidas para pasar sus vacaciones por los gays con dinero para viajar, y que allí se realiza una de las mayores marchas del orgullo del mundo. Tampoco es casualidad que muchos LGBT de la región, entre ellos musulmanes o inclusive palestinos, busquen emigrar como refugiados al único país mayoritariamente judío donde podrían vivir su sexualidad abiertamente, sin sufrir discriminación o correr el riesgo de ser apresados o ejecutados. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo dejaron de ser ilegales en Israel en 1988. Aunque por decisión judicial la ley anterior contra la sodomía ya no se aplicaba desde 1963, o sea, 15 años después
de que el Estado judío se declarara independiente de la corona británica y 14 años después de su admisión en las Naciones Unidas. Aquella ley homófoba que castigaba con hasta 10 años de cárcel a que se acueste con otra persona de forma antinatural, que venía de la época del mandato británico, era similar a la que existió en otras colonias y en el propio Reino Unido, y sirvió inclusive para condenar a Oscar Wilde y al matemático Alan Turing, sobre el que hablaremos en otro episodio. En Inglaterra y Gales, las relaciones sexuales entre dos hombres mayores de 21 años en ambiente privado dejaron de ser ilegales recién en 1967. En Escocia e Irlanda, la criminalización de la homosexualidad continuó hasta 1981. Y en todo el Reino Unido, la edad de consentimiento para relaciones homosexuales bajó de los 18, recién en 1994, a los 16, como para los heterosexuales, solo en el año 2000. En Israel, luego de la decisión judicial de 1963, que dejó aquella ley homófoba británica en desuso, las relaciones homosexuales fueron legalizadas en 1988 y se estableció la edad de consentimiento en 18 años, que bajó a 16, igualándose a la de los heterosexuales también en el año 2000. Y desde que nació como Estado, Israel avanzó tanto o más rápido que el Reino Unido en la despenalización y normalización jurídica de las relaciones homosexuales, mientras que todo el vecindario era tomado por fundamentalistas homófobos y misóginos y dictadores islámicos que persiguen a gays y tratan a las mujeres peor que a sus mascotas. En 1992 fue prohibida por ley la discriminación por orientación sexual, aunque la ley excluyó de su obligación a las relaciones laborales a las organizaciones religiosas. Y en el 94, la Corte Suprema israelí prohibió a cualquier empleador discriminar en el reconocimiento de beneficios a los trabajadores entre parejas del mismo o de diferente sexo. No existe discriminación para los homosexuales en el ingreso a las Fuerzas Armadas, y aquellos jóvenes que piden ser eximidos del servicio militar y optan por el servicio social voluntario pueden elegir, si lo desean, realizarlo en una organización no gubernamental LGBT. Y otras formas de discriminación, como la que prohíbe a los gays donar sangre, como sucedía inclusive en Argentina hasta casi el final del gobierno de Cristina Kirchner, fueron derogadas recientemente. Pero aún no existen leyes contra las terapias anticientíficas de reversión de la homosexualidad que algunos judíos ultrarreligiosos defienden. Y a mediados del 2019, el ministro de Educación israelí, Rafi Peretz, miembro de un partido de ultraderecha aliado al primer ministro Netanyahu, hizo declaraciones a favor de estas mal llamadas terapias, pero el rechazo social fue tan grande que el propio primer ministro lo desautorizó y Peretz acabó retractándose. Israel fue el primer país de Asia que reconoció legalmente la cohabitación no registrada de parejas del mismo sexo. Y a través de diversas leyes y decisiones judiciales de los últimos 20 años, como en muchos países occidentales, el Estado judío reconoció poco a poco los derechos de esas parejas, igualdad de tratamiento en las declaraciones de impuestos, herencia, patria potestad, adopción conjunta, etc. Aunque para algunos de esos beneficios deben probar una unión de hecho por determinado periodo. Es decir, las parejas formadas por gays o lesbianas tienen casi los mismos derechos que las demás. Los compañeros del mismo sexo de los judíos que emigran a Israel con los beneficios de la ley de retorno comenzaron a recibir la ciudadanía desde el 2014, fuesen judíos o no. Y el primer caso fue en 2011 y generó una controversia jurídica, pero 3 años después la igualdad de tratamiento se oficializó como regla. Y desde el 2016, el trámite de inmigración para parejas del mismo sexo casadas en sus países de origen es igual al de las parejas casadas de diferente sexo. Y en relación con las personas trans, la legislación reconoce el cambio de nombre y sexo en los documentos, tanto para quienes realizaron cirugías de reasignación sexual como para quienes no lo hicieron, aunque uno de los requisitos es presentar un certificado médico de disforia de género, patología inexistente, utilizada para clasificar a las personas trans como enfermas en buena parte del mundo.
Y si quieren operarse y realizar otros tratamientos de adecuación del cuerpo con apoyo del sistema público de salud, necesitan la aprobación del Comité de Reasignación Sexual del Centro Médico Sheba, en el Hospital Tel HaShomer, el único que realiza esta práctica. Y ese certificado, que no siempre es concedido, es muy criticado por la población trans del país, ya que puede funcionar como una barrera. También faltan leyes contra la discriminación que sufren las personas trans, como si las hay para proteger a gays y lesbianas. En mi opinión, las diferentes conquistas de derechos antes mencionadas, aun aquellas que continúan incompletas, se explican por varios motivos. Primero, desde el punto de vista jurídico, por el peso de una de las leyes básicas del país, llamada Ley de la Dignidad y la Libertad Humana, ha orientado muchas decisiones judiciales sobre derechos civiles de la población LGBT. La Corte Suprema, con posiciones avanzadas en esta cuestión, ha dado pasos importantes en los últimos años. Segundo, porque a diferencia de otros países de Oriente Medio, Israel es un estado democrático que tiene en sus orígenes los ideales de justicia y libertad de muchos judíos europeos que escaparon de los pogromos rusos, del antisemitismo polaco y de Europa Oriental, y finalmente huyeron o sobrevivieron al horror del nazismo. Eso le ha permitido a la mayoría de su sociedad, en un ambiente político y cultural con libertad de expresión y de prensa, y derechos a la libre organización política y social, entender mejor la legitimidad de las demandas de otras minorías. El movimiento sionista, para conseguir una patria judía, nacido en 1897, reconoció desde el principio el derecho a voto de las mujeres en igualdad con los hombres, en una época en la que muchos países no tenían un voto femenino. Y el aborto es legal en Israel desde 1977 y recientemente fue legalizado el consumo personal de marihuana. Porque, si bien existen ciudades de Israel muy religiosas y conservadoras, como Jerusalén, hay otras que reivindican su cultura laica y cosmopolita, como Tel Aviv, como sucede en la mayor parte del occidente. Esa puja entre metrópolis más liberales y reductos conservadores provoca cambios, hasta que el futuro termina imponiéndose sobre el pasado. Algo imposible en países donde un dictador, un partido o un comité de clérigos decide lo que se puede decir, leer, ver, escuchar, saber, pensar o hasta hacer en la cama. En las dictaduras no es imposible que avancen los derechos de la población LGBT, pero ello solo ocurre si, por algún motivo, los dictadores se convencen de que les conviene o lo necesitan, será para congraciarse con la comunidad internacional en busca de apoyo para otra cosa, o por influencia de un hijo gay o una hija lesbiana, por ejemplo. En las democracias, en cambio, el debate social, la libertad para informarse y expresarse por los medios de comunicación y las redes sociales, la disputa pacífica por el poder entre diferentes partidos y sectores ideológicos, la información sin censura sobre lo que pasa en otras partes del mundo, la libertad de producir y acceder al conocimiento científico, ampliación del acceso a la educación y la lucha política de los movimientos sociales van construyendo el camino para que las cosas sucedan. Y, antes que nada, es crucial que la propia población LGBT participe del proceso, sin miedo a que las maten si sale del closet. Y entre las principales deudas de la democracia israelí, debe destacarse que el país aún no tiene matrimonio entre personas del mismo sexo, porque no tiene matrimonio civil. Cuando el primer ministro y prócer nacional David Ben Gurión declaró la independencia de los ingleses en 1948, un acuerdo político entre sectores laicos y religiosos de la sociedad dejó en manos del rabinato temas como el matrimonio, divorcio, defunciones, etc., como sucedía, por ejemplo, en Argentina con la Iglesia Católica hasta finales del siglo XIX. Fue una concesión política que aún tiene consecuencias. El Estado de Israel reconoce los matrimonios religiosos celebrados por los diferentes credos, y esa es la única forma de casarse, algo que mantiene al país siglos atrás del resto de Occidente. Y la Ley de Uniones Civiles para Personas No Religiosas, aprobada en 2010, excluyó a las parejas del mismo sexo al definir pareja en su artículo primero como un hombre y una mujer. La cuestión del matrimonio igualitario continúa siendo una asignatura pendiente, por la oposición de los sectores ultrarreligiosos judíos,
tan fundamentalistas y homófobas como otras religiones de este podcast. En 2006, la Corte Suprema decidió que las parejas israelíes del mismo sexo que se casen en otro país podrán registrar su matrimonio en Israel y estarán tan casados como los que celebraron su boda religiosa bajo la ley local, lo cual abrió una puerta para algunos. Una encuesta nacional publicada en 2019 por el Jerusalem Post mostró que el 78% de los israelíes está a favor de reconocer a las parejas del mismo sexo, sea mediante el matrimonio o el registro de las parejas de hecho, con los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales o con la mayoría. Lo más sorprendente es que esta posición es mayoritariamente inclusive entre los religiosos judíos. 54% a favor. Entre los judíos seculares, el apoyo llega al 93%. Y el futuro está llegando. Pero a pesar de ello, son decenas de notas, declaraciones, manifiestos, cartas abiertas y caricaturas, y en todos los casos hay algo que siempre se repite como un mantra: la referencia al pinkwashing o lavado rosa, es decir, estúpidos gays cooptados por los sionistas. Parece que comentan como si los judíos convencen a todos estos maricones que en su país tratan bien a los gays, y como los maricones suelen ser estúpidos, pues se les cree. Y uno de los textos sobre pinkwashing que les recomiendo leer para entender lo explica así: la propaganda israelí parece ser bastante eficaz entre personas LGBT, especialmente hombres gays de Europa y América del Norte. Tel Aviv es actualmente uno de los mayores destinos turísticos gay del mundo. El pinkwashing trae el pink money. Ese era el nivel de la discusión. Para comprender cuán odiosa es la retórica del lavado rosa, veamos todos los supuestos que son necesarios para validarla. 1. El Estado de Israel es sucio y precisa ser lavado. 2. Los judíos son incapaces de hacer algo bueno sin que por detrás exista un interés espurio. 3. Los derechos LGBT son tan secundarios que su conquista solo puede ser explicada como requisito o consecuencia de otra cosa más relevante. 4. La comunidad LGBT y los movimientos sociales no existen en Israel, y a diferencia del resto del mundo, los derechos LGBT no son en ese país una conquista social, sino apenas una concesión estatal, como parte de un plan maquiavélico de los sabios de Sion. 5. Las personas LGBT son tan estúpidas que pueden ser fácilmente manipuladas. Gracias por escuchar Tu Gayder, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Tu Gayder y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Ponte Perra MX. Porque Tu Gayder sos más perras.